Buenos días. Mi nombre es Marcelo López, soy médico, otorrinolaringólogo, docente de la cátedra. Y vamos a ver entonces en esta oportunidad, vamos a comenzar con lo que es inervación de cabeza y cuello. Es un tema extenso, dado que intervienen en la inervación de cabeza y cuello, por un lado, el plexo cervical, los pares craneales o los nervios craneales, el plexo braquial, las ramas posteriores de los nervios cervicales y el simpático cérvico-cefálico. Vamos a comenzar con el plexo cervical, nervios craneales. Vamos a ver los nervios, vamos a hablar de los nervios craneales a partir de su emergencia de la base del cráneo. Después veremos en neuroanatomía que estos nervios tienen un origen real a nivel del tronco cerebral, un origen aparente, que lo veremos en neuroanatomía. Acá lo que vamos a ver es su porción extracraneal, su trayecto y sus relaciones. Plexo braquial, que ya lo vieron, en inervación del miembro superior. Vamos a ver las ramas posteriores de los nervios cervicales y lo que es el simpático cérvico-cefálico. Con respecto al plexo cervical, vamos a ver la constitución, cómo está formado el plexo cervical, y sus ramas cutáneas, que son ramas superficiales. También se llama el plexo cervical superficial, y las ramas motoras, que son ramas profundas, que constituyen el plexo cervical profundo. Entonces tenemos un plexo cervical superficial y un plexo cervical profundo. Y por otro lado, las ramas anastomóticas de este plexo con el simpático y con algunos de los pares craneales. Acá vemos que esto es para todos los plexos, es decir, cómo están constituidos los plexos. Se forman a partir de las ramas anteriores de los nervios raquídeos. Acá tenemos, entonces, este es el nervio raquídeo, que está formado por dos raíces, una raíz anterior, motora, una raíz posterior, sensitiva, con el ganglio raquídeo. Entonces estas dos raíces forman el nervio raquídeo. Y después se dividen en dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. Entonces las ramas anteriores de los nervios raquídeos son los que forman los diversos plexos. Ustedes ya vieron el plexo braquial, vamos a ver el plexo cervical y después tenemos el plexo lumbar sacrococcigio, lumbo-sacrococcigio. No hay a nivel dorsal porque están directamente los nervios intercostales. Entonces acá tenemos la raíz posterior en este esquema de un nervio raquídeo, la raíz anterior, sus relaciones con el simpático, estos se llaman ramos comunicantes, gris y blanco. Bien, como dijimos anteriormente, entonces estos nervios raquídeos que se dividen al salir del agujero de conjunción en dos ramas, una anterior y una posterior. La rama anterior, entonces, la que va a conformar, esta sería la rama anterior, la que va a conformar los plexos. En este caso tenemos el plexo cervical, formada por las ramas anteriores de la cervical 1, cervical 2, cervical 3 y cervical 4. La rama cervical 1 tiene una rama descendente, cervical 2 tiene una rama ascendente y otra descendente, se van uniendo unas con otras, lo mismo con la cervical 3, con una rama ascendente y otra descendente, y a su vez hay uniones, hay anastomosis con la quinta cervical. Entonces vemos que se forman estos arcos que se llaman asas. Hay tres, primera, segunda y tercera. La primera se llama asa del Atlas, la segunda sería esta, el asa del Axis, y la tercera asa. Se encuentran a lo largo entonces de las primeras cuatro vértebras cervicales. Acá está localizado, ¿sí?, la ubicación en la región anterolateral al músculo al elevador de la escápula,
y al escaleno medio, y en profundidad del músculo esternocleidomastoideo. Acá se ve entonces el plexo cervical, ¿sí? Ahí, y acá el esternocleidomastoideo que está cortado, que vendría a cubrir toda esta zona. Este es el lomo mioideo. Acá está el escaleno anterior, el escaleno medio, ¿sí? Y el elevador de la escápula. Entonces, en esta zona es donde está localizado el plexo cervical. Bien, entonces decimos, de acuerdo a su ubicación, que el plexo cervical está formado entonces por estas tres asas nerviosas que están situadas por delante de la extremidad de las apófisis transversas y por fuera de los músculos prevertebrales. Dijimos que teníamos ramas cutáneas, que es lo que llamamos el plexo cervical superficial, que tiene una rama mastoidea, una rama auricular, una rama transversa y una rama supraclavicular. Estas ramas superficiales se reúnen sobre el músculo esternocleidomastoideo a nivel del borde posterior del esternocleidomastoideo, son exclusivamente sensitivas y recogen o reciben la sensibilidad de parte de la cabeza, del cuello y de la zona alta del tórax y la zona acromioclavicular. Entonces acá vemos el asa del atlas, el axis y la tercera asa, las ramas mastoidea, auricular, la rama transversa y las ramas supraclavicular y acromial, todas ramas cutáneas, ramas superficiales. Bien, la rama mastoidea se va a distribuir entonces por medio de dos ramas terminales, una anterior y otra posterior, en los tegumentos, la piel de la región mastoidea y de la región occipital. La otra rama es la rama auricular, que nace, al igual que la rama mastoidea del asa del axis, está acá, es la rama auricular, se dirige verticalmente hacia el pabellón auricular, por detrás de la vena yugular externa, por encima por la cara externa del esternocleidomastoideo, y acá se divide en dos ramas, una importante, esta que es la auriculoparotidia, que se distribuye por la cara externa del pabellón y la región parotidia. De hecho, algunos filetes penetran en la glándula parótida y se anastomosan con ramas del nervio facial. Acá tenemos una anastomosis, entonces el plexo cervical con uno de los pares craneales, que es el nervio facial, que es el séptimo par craneal, a nivel entonces de la parótida. Sería con la rama cérvico-facial del séptimo par o del nervio facial. De hecho, aquí hay una anastomosis, entonces entre la rama auriculoparotidia del plexo cervical con el nervio facial. Y la otra rama se dirige hacia atrás, hacia la región del pabellón auricular, y se van a anastomosar, con la rama mastoidea. La otra rama, que es la transversa, se dirige desde el borde posterior del esternocleidomastoideo por la cara externa de este músculo, por debajo de la yugular externa, hacia la región suprayoidea y la región infrayoidea, y algunos filetes terminan en uno de los músculos faciales o de la mímica, que es el cutáneo del cuello. De hecho, también se describe la anastomosis con el nervio facial a este nivel. Y el ramo supraclavicular, que se origina de la tercera asa del plexo cervical, estaría acá, este nivel. También se origina a nivel del borde posterior del esternocleidomastoideo y se dirige hacia atrás, hacia la región supraclavicular, con ramos que van, ramos supraesternales, van a la región external, ramos a la región supraclavicular y ramos a la articulación acromial, hacia el acromio. Son ramos posteriores o supraesternales.
acromiales. Todos, ¿sí? Son ramos superficiales, están a nivel cutáneo y llevan la sensibilidad de toda esta zona del hombro, de la región supraclavicular y supraesternal. Bien, acá tenemos un esquema, entonces, donde vemos el plexo cervical superficial, una emergencia a nivel del borde posterior del esternocleidomastoideo. Acá vemos la rama transversa, acá, con ramas suprayoideas, infrayoideas. Acá está la vena yugular externa. Esta es la rama auricular, ahí, con las ramas auriculomastoideas y las ramas, las ramas auriculoparotidias. Acá está la parótida y este es el nervio facial emergiendo del agujero estilomastoideo. Y ahí vemos anastomosis entonces entre estas ramas, ¿sí? Auriculoparotidias con el nervio facial. Y acá tenemos la rama mastoidea, esta de acá, ahí, y las ramas supraclaviculares, con ramas supraesternales, supraclaviculares propiamente dichas y supraacromiales, como esta. Y esta es una foto de un preparado anatómico. Acá está el esternocleidomastoideo. Acá emerge entonces el plexo cervical superficial, la rama transversa, la rama auricular. Esta finita que se ve acá es la rama mastoidea y la rama supraclavicular. Bueno, como dijimos, entonces las otras ramas que tenemos son las ramas musculares, que son ramas profundas, como vemos acá en este esquema. Es decir, estas ramas constituyen el plexo cervical profundo. Vemos que acá está, en este esquema, falta el esternocleidomastoideo, que estaría cubriendo toda esta zona. Acá está la clavícula, ¿sí? Acá está el mentón, este es el maxilar inferior, la mandíbula, y acá falta el esternocleidomastoideo. Acá vemos entonces, este es el plexo cervical profundo con sus ramas, ¿sí? Hay ramas que son ascendentes, ramas descendentes, que son las más importantes, y dentro de estas ramas descendentes tenemos lo que sería prácticamente la rama terminal del plexo cervical profundo, que es el nervio frénico. Hay ramas mediales o internas y ramas laterales o externas. Entonces tenemos, esta es la localización del plexo cervical profundo. Por debajo acá ya aparece el plexo braquial entre los escalenos, entre el escaleno anterior, el escaleno medio, y acá está cruzando el músculo homoioideo. Estas fibras del plexo cervical profundo es exclusivamente motor, así como el plexo cervical superficial es sensitivo. Estas son exclusivamente motoras, excepto algunas fibras del nervio frénico que contienen en su espesor algunas fibras sensitivas. Entonces, como vemos, estas ramas musculares, en total son 10 las ramas. Hay ramas, obviamente, son ramas musculares. No vamos a describir con detalle cada una de estas ramas, sí, principalmente lo que es el nervio frénico y la rama descendente, pero en sí, estas ramas motoras van a ir a los músculos prevertebrales, al recto anterior menor, al recto anterior mayor, al largo del cuello, a la porción superior del escaleno anterior, al escaleno medio, al angular, al romboides. Son todas ramas entonces musculares. Como vemos acá, un resumen, es decir, al recto, a músculos rectos anterior, menor y lateral, las ramas ascendentes, las ramas laterales que van al esternocleidomastoideo, al trapecio, al angular, al romboides, las ramas mediales, al recto anterior mayor, al largo del cuello, y las ramas descendentes, el nervio frénico, que va a ir entonces a inervar el diafragma, y la rama descendente, que ahora vamos a ver cuál es su importancia. ¿Sí? De las ramas
estas ramas musculares, lo que podemos decir de las ramas laterales, por ejemplo, el nervio del esternocleidomastoideo y el trapecio, recuerden que comparten la inervación con el nervio espinal de estos dos músculos. Entonces, dentro de estas ramas que hablábamos recién, descendentes, que dijimos la descendente o descendente interna, y el frénico. La descendente interna se anastomosa con la descendente del hipogloso y van a formar el asa del hipogloso que va a dar inervación a los músculos de la región infraioidea, excepto el tiroioideo. Entonces acá vemos, ¿sí? Este es el asa, el plexo cervical, el asa del atlas, el asa del axis, la tercera asa. Vemos cómo acá del asa del axis, de lo que sería el C2 y C3, salen estas ramas y forman una rama descendente interna que se va a unir con una descendente, que es esta que viene acá, de este nervio, que es el nervio hipogloso o duodécimo par craneal, y forman entonces esto, que es el asa del hipogloso. Y va a dar inervación a los músculos de la región infraioidea. No a todos, excepto el único que no va a inervar es el tiroioideo, que lo inerva, entonces acá, el hipogloso. Sí, va a inervar, acá tenemos el músculo esternocleidoioideo y el homoioideo, de los infraioideos en el primer plano más superficial, y en el segundo plano el esternotiroideo y después el tiroioideo. ¿Sí? Entonces el asa del hipogloso, como ven acá, inerva en este esquema parte de los músculos, la mayor parte de los músculos de la región infraioidea. Y acá vemos en esta foto de un preparado anatómico, identificamos, acá estaría el ioides, ¿sí? Acá está el ioides. Este es el músculo esternocleidoioideo, este es el homoioideo, el vientre superior, este es el inferior, acá estaría el tendón intermedio, sería esta parte, como si está seccionado a este nivel. Esto está a esta altura, faltaría esta parte. ¿Y qué vemos acá? Entonces acá está la yugular, ¿sí? Interna, y vemos la rama descendente del plexo cervical, la descendente interna, cómo viene contorneando, rodea por su parte externa a la vena yugular interna y se reúne con esta rama que viene acá, esta rama descendente del hipogloso, y forman entonces sobre la cara externa de la vena yugular interna el asa del hipogloso. Y acá vemos entonces la inervación, las fibras para inervar. Entonces acá tenemos al homoioideo, al esternocleidoideo, al esterno tiroideo. Y allá en profundidad, que no lo inerva el asa, como dijimos anteriormente, está el músculo ahí, el tiroideo. El asa entonces se forma sobre la cara externa de la yugular, de la vena yugular interna, y a la altura del tendón intermedio del músculo homoioideo. Es un reparo como para tenerlo en cuenta para identificar entonces el asa del hipogloso. La otra rama muscular, o la otra rama del plexo cervical profundo, rama descendente, ya vimos la descendente interna, es el nervio frénico, que es la verdadera rama terminal del plexo cervical profundo. Entonces el nervio frénico llega hasta el diafragma, es decir, que atraviesa el cuello, el tórax, y va a llegar hasta el diafragma. Nace de C4, pero recibe ramas adicionales de la cervical 3 y de la cervical quinta. Este es el nervio frénico. Acá está en su origen, recibiendo de cervical 4 y cervical quinta también. Va a descender en el cuello acá sobre el escaleno anterior. Va a ir buscando hacia su borde interno,
Acá vemos la rama descendente, el asa del hipogloso, la descendente interna, la descendente, rama descendente del hipogloso, el asa del hipogloso, la yugular interna, la vena yugular interna, la arteria carótida primitiva, y acá está el nervio neumogástrico, que este es el 10º par craneal, entonces esto constituye el paquete vasculonervioso del cuello. Y acá abajo, entre el escaleno anterior y el escaleno medio, vemos la emergencia entonces de las ramas del plexo braquial. Acá hay unas ramas de anastomosis con el nervio espinal, con el 11º par craneal. Entonces el nervio frénico va a atravesar sucesivamente el cuello y el tórax, sigue una trayectoria casi rectilínea en el cuello, desciende sobre la cara anterior del escaleno anterior, que es este, está cubierto por el esternocleidomastoideo y el neumogástrico y el simpático están por delante de él. La arteria cervical transversa, otro punto de reparo, lo cruza pasando por delante. Entonces, en este esquema vemos el músculo escaleno anterior, esta es la arteria subclavia, esta es la inserción del escaleno anterior, esta es la vena subclavia. Vemos cómo el frénico viene descendiendo aplicado sobre la cara anterior del escaleno anterior. Desciende, busca la línea media, va hacia el borde interno del escaleno anterior, entre la arteria subclavia y la vena subclavia, y cruza la arteria mamaria interna por fuera de su emergencia. A veces puede cruzar a nivel o incluso por dentro, pero en relación con la arteria mamaria interna. Acá vemos la carótida, ¿sí?, primitiva, neumogástrico, la arteria vertebral, este es el tronco tiro bisérvico escapular, la arteria tiroidea inferior, y otro reparo anatómico y relación del nervio frénico es que es cruzado casi perpendicularmente por la arteria cervical transversa superficial, que es esta, o también se llama preescalénica. Y después acá tenemos la arteria cervical transversa profunda o retroescalénica, que es la que atraviesa las ramas de esto que es el plexo braquial. Y esta es la arteria subclavia. Bien. Acá vemos entonces en esta imagen de un preparado anatómico, si acá vemos la tráquea, acá está la laringe, el cartílago cricoides, el tiroides. Acá vemos, vamos a buscar el frénico, acá está, este es el escaleno anterior, acá viene el nervio frénico, ven cómo lo cruza esta arteria que es la cervical transversa superficial o preescalénica, esta es la arteria supraescapular, sería acá esta, supraescapular, igual que esta la cervical transversa, como cruza el nervio frénico, y por delante tenemos este que es el neumogástrico, que ya es un par craneal, es el 10º par craneal, y esta es la arteria subclavia, y esta es la arteria tiroidea inferior. Acá otra imagen de otro preparado anatómico. Entonces, del lado derecho identificamos la carótida primitiva, la yugular interna, y entre ambos acá el nervio neumogástrico, que es el 10º par craneal. De este lado la carótida, el tronco venoso brachiocefálico, del lado izquierdo. Este es el escaleno anterior. Entonces ya sabemos que este es el frénico, que está apoyado sobre la cara anterior del escaleno y que desciende, busca su borde interno. Acá está el escaleno medio y estas son las ramas entonces del plexo braquial, plexo braquial. Y el neumogástrico viene, eso finito ahí, viene por acá atrás, ¿sí? Y ya entonces en su trayectoria dijimos el frénico derecho, que es casi rectilíneo, pasa entre la arteria y la vena subclavia, como dijimos, a la entrada al tórax,
Sigue la parte externa de la cava superior, de la vena cava superior, ya en el tórax. Está en relación con la aurícula derecha y termina en el diafragma. Tiene un trayecto casi rectilíneo, mientras que el frénico izquierdo entra en el tórax por detrás del tronco venoso brachiocefálico, siguiendo la arteria subclavia, desciende por el lado izquierdo del callado de la aorta, sigue el borde izquierdo del corazón para llegar al diafragma y describe una curva de concavidad interna. Es más largo su trayecto que el derecho. Entonces acá vemos el frénico derecho y acá el nervio frénico izquierdo. Esta es una imagen radiográfica, una radiografía de tórax. Estos son los campos pulmonares, se ve así, lo negro es aire. Estos son los arcos costales posteriores. Esta es la clavícula, la articulación escapulohumeral. Y acá vemos el diafragma. Esto es, por ejemplo, una parálisis por una lesión del nervio frénico derecho. Pasan por delante los películos pulmonares. Entonces, a veces hay patología pulmonar o un cáncer de pulmón que puede comprometer a este nivel, a nivel de los pedículos, puede comprometer el nervio frénico, como en este caso una parálisis unilateral del hemidiafragma derecho. Como ven, este tendría que estar a este nivel, no tan alto. Entonces la parálisis, la lesión del nervio frénico, hace que hay un ascenso entonces del hemidiafragma derecho. Miren el campo pulmonar acá chiquito y acá es mayor. Y esta es la silueta, esto que está acá, la silueta cardíaca. Bueno, con respecto a las ramas anastomóticas del plexo cervical, tenemos anastomosis con la cadena simpática, las 4 primeras entonces ramas cervicales se van a anastomosar con el ganglio cervical superior, anastomosis con el nervio espinal, con el 11º par craneal. Ya dijimos que estas anastomosis se efectúan en el espesor, ¿sí?, la cara profunda del músculo esternocleidomastoideo, por medio de la rama de la segunda asa cervical y después por la rama de la tercera rama cervical, o sería la segunda asa cervical, una anastomosis bajo el músculo trapecio. En general, el nervio espinal es el que va a dar la inervación motora a estos músculos, mientras que el plexo cervical la inervación sensitiva. También tenemos la anastomosis con el 12º par craneal, que dijimos que era el nervio hipogloso y que formaba la ya mencionada el asa del hipogloso sobre la cara externa de la vena yugular interna. Entonces es una rama descendente del plexo cervical, la descendente del hipogloso, y forma entonces el asa del hipogloso. Esas son las anastomosis entonces, o ramas anastomóticas del plexo cervical. Más allá de las que dijimos anteriormente, el plexo cervical superficial, que hablamos con la anastomosis del nervio facial. Bueno, muchas gracias.